Bienvenidos a nuestro mundo literario. El día de hoy vamos a hablar sobre los escritores que pertenecen al post-2000 de nuestra literatura puneña. Los escritores pertenecientes a la literatura puneña se dividen en diferentes etapas correspondientes a diferentes épocas, y en esta oportunidad les daremos a conocer a los escritores, las cuales está conformado por María Espesúa, Pilar Vilcapasa, Alexander Ligue, Luis Incacutipa, Alexander Ilazaca, Luis Rodríguez, Yemira Maguiña, Ditmar Castro, Edgar Pacompía, Saúl Castellanos, Linio Cruz y Hermes Zapaza. En esta segunda parte tenemos el agrado de presentar la entrevista al escritor Alexander Ilazaca. También veremos cómo ha sido esta faceta para él y qué proyectos nos va a presentar próximamente. En esta oportunidad nos encontramos con el escritor Alexander Ilazaca, en el cual nosotros vamos a hacer una pequeña entrevista de cómo es que escribió sus libros. Y la pregunta es, ¿a qué edad usted escribió su primer libro? Su primer poema, novela, podríamos decir. Ya, antes que nada yo escribo poesía. Escogí este género porque es un género muy especial que muy pocos, por el hecho de que hay muy pocos lectores. Entonces la poesía es muy especial para mí, ¿no? Entonces empecé pues a escribir poco tarde, ¿no? Cuando ya estuve casi egresando de la universidad, en la escuela de la Facultad de Educación. Y el primer libro que publiqué pues era un libro que ha sido un poco censurado, un poco maltratado por la crítica porque no tenía ciertos aspectos estéticos tal vez para algunos lectores o para algunos muchachos, ¿no? Lo publiqué entre los 19 años, me acuerdo, ¿no? Saqué ese libro, bueno, que creo que ya va a cumplir 10 años, no sé, el libro, ¿no? Y bueno, gracias también a ciertos factores como los amigos, los libros que yo leía o ciertos autores, ¿no? A partir de ahí pues me comencé a empapar de la literatura, ¿no? Sobre todo de poesía, ¿no? He leído muchos libros de poesía y todo ello. Ya. ¿Y qué se te ha parecido más complicado al escribir, ¿no? La poesía. Bueno, cuando uno ya comienza a escribir, pero antes de saltar esta etapa primero siempre tenemos que empezar por la lectura. Entonces ahí tal vez viene el error de muchos muchachos quienes quieren dedicarse a la escritura, porque a veces unos tienen este pequeño impulso de escribir sin antes leer. Entonces lo recomendable pues era para mí leer, y en ese tiempo yo leía, me empapé mucho por los escritores, sobre los poetas franceses, ¿no? Y uno de mis poetas favoritos de esos años pues era Rimbaud, ¿no? Y Bukowski, ¿no? Dos escritores que leía mucho y me gustó su manera de cómo desarrollaban el trabajo poético, ¿no? Y entonces a esa etapa también se suma que un muchacho pueda vivir, tratar de vivir siempre, ¿no? Y aparte de ello pues era la lectura, leer, vivir, y siempre no cerrándome, nunca me he cerrado en la poesía, ¿no? Había una época en que leía de todo, y yo creo que sí es necesario leer de todo, ¿no? Entonces no me cerré solamente en estas lecturas, sino empecé a leer ya distintas estéticas, distintos lenguajes en la poesía, y encontré muchísimo, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, en esa edad de los 18, 19, yo solamente leía a los poetas franceses o leía a poetas norteamericanos como a Whitman o a Poe, ¿no? Pero tenía un prejuicio con la literatura española, porque en el colegio o en la universidad la literatura española no me gustaba, ¿no? Pero ahora ya a esta edad ya empiezo a leerlos y comienzo a decir qué tan profundo eran estos, leyendo a Quevedo y encontrando nuevos poetas españoles, ¿no? Como leía una antología se llama Antonio Gamonés, es un excelente poeta, ¿no? Entonces nunca lo pude encontrar, luego
me topé con este poeta Antonio Gamoneda y era genial, ¿no? Un poeta social, un poeta político, un poeta que construye muy bien los versos y todo ello, ¿no? Y me encontré con otro poeta que muy pocos, casi creo que nadie lo lee, tampoco nadie lo conoce, es también Claudio Rodríguez, ganó el premio Adonais, muy joven, y uno de sus libros clásicos, El don de la ebriedad. El trabajo del lenguaje es excelentísimo, y estos dos poetas han sido dos grandes referentes para mí en la literatura española. Y bueno, antiguamente yo había leído otro, que es a Leopoldo María Panero. Bueno, Panero nadie casi acá en Puno, muy pocos son los que leen a Panero, y he escuchado algunas referencias de algunos amigos que lo conocían. Yo lo conocí un poco tarde por un amigo que se llama Leo Cáceres, que vino de España, él estuvo viviendo en España como 10 años allá, y un día se trae a este escritor, y en una mesa pues lo hablamos, y justo ese año, en el 2014, murió este poeta español, Leopoldo María Panero. Ha estado encerrado en el manicomio de Mondragón, padre de poetas, su padre ha sido también poeta, su hermano también ha sido poeta, y el otro ha sido cineasta, Michi Panero, ¿no? Entonces me encantaron estos lenguajes, y entonces empecé a innovar, ¿no? Y así, ¿no? No solamente poesía española, poesía francesa, poesía italiana, poesía norteamericana, y bueno, pues en Latinoamérica, pues los peruanos, que los poetas tanto de los años 50, 60, 70, todos esos poetas son geniales, ¿no? Y también poetas chilenos, estoy viendo muchos poetas chilenos. Uno de ellos es este poeta que me gusta y que no he podido conseguir el libro, pero hasta que lo encontré, es Jorge Teillier. Teillier es un poeta muy excelentísimo por su lenguaje y por la ternura que maneja, ¿no? Es como un Benedetti, pero un Benedetti más, no político, sino un Benedetti más romántico, en el sentido de que más de naturaleza, más de campo y todo ello, ¿no? El gran Jorge Teillier. En fin, y ahora pues también sigo leyendo poesía, tanto latinoamericana sobre todo. Ya. ¿Nos podrías compartir con nosotras algunas anécdotas que usted ha vivido, ¿no? En la época en que escribiste, en la que escribes. Yo cuando estuve en la universidad, yo ya egresé hace tiempo, y también actualmente ejerzo la docencia en la universidad, en el departamento de humanidades. Bueno, fue pues a partir del octavo, noveno semestre cuando empecé con la poesía, porque antes de eso no había leído absolutamente lecturas básicas, ¿no? Tampoco me interesaba la literatura. A mí lo que más me interesó es la música. La música es lo que me atrajo más, antes que la literatura. Pero fue en el octavo, noveno semestre cuando estuvimos ya por finalizar, que vino un profesor que era medio chiflado, medio loco, y tenía el nombre, se llama, ¿no? José Luis Velázquez Garambel, ¿no? Este profesor aún era joven en esos años, bueno, ahora creo que se sigue manteniendo, o no sé, bueno, creo que sigue con esa lucidez, ¿no? Y ya perdió tal vez la vitalidad que antes tenía, ¿no? Este profesor vino con toda su locura y con toda esa vitalidad y esa fuerza que tenía, y empezó pues a llenarnos de libros, a hablar de libros y una serie de cosas, ¿no? Que nosotros no conocíamos, autores que no sabíamos si existían o este señor se inventaba, ¿no? Muchos creían que era un farsante, un bufón, ¿no? Que inventaba, que ustedes han leído esto, y que nadie decía nada, ustedes han leído esto y nadie había leído nada, ¿no? Entonces a modo de darle la contra era la joda también leer, ¿no? Y buscar. Pero bueno, en esos años el internet recién estaba entrando en un apogeo, y pues ir a una cabina de internet era pagar como 2 soles, 3 soles, ¿no? No era como ahora, ya pues el internet ya pues se ha vuelto prácticamente, es más abierto, ¿no? Y llega a todos los lugares. Entonces era muy difícil a veces encontrar este tipo de autores que nos entregaba este profesor Jorge Luis, y fue gracias a él que muchos de mis amigos han abierto la mente a esa edad, antes de terminar felizmente, ¿no? Y algunos ya habían llevado más antes algunos cursos y ya tenían lecturas muy, muy básicas, y entonces ellos formaron un grupito, un movimiento, un grupo literario, se llamaban Los Escribidores, ¿no?
Entonces estos escribidores sacaban sus revistas y un día me invitaron a mí, porque yo tampoco pertenecía a eso y era más un tipo solitario. Más por la música, ¿no? Me gustaba mucho el metal y andaba siempre de negro y a mí siempre me censuraban, siempre me hacían a un lado, ¿no? Entonces a mí tampoco me interesaba mucho buscar amigos, ¿no? Estaba más en mi mundo. Y entonces estos muchachos me incluyeron en su grupo, hacían reuniones, hacíamos eventos y eso se sumaba, pues cada reunión te conllevaba que tú pudieras tomar, ¿no? A beber, ¿no? En esos años se bebía, pues el beber en la universidad era muy fuerte, ¿no? Se bebía 3, 4 días, ir a clases borracho, a dar los exámenes ebrio, haciendo escándalos, una serie de cosas, ¿no? Entonces a veces andábamos censurados, ¿no? Porque ya que José Luis vino con toda esta locura, él también nos empujaba a los vicios, ¿no? Y entonces nadie se negaba a eso, ¿no? Todo el mundo pues la mayor parte tenía 18, 19 años, 20, quería explorar todo eso, ¿no? Del alcohol, ¿no? Entonces me acuerdo en una de esas experiencias fuimos a la tumba de Churata, ¿no? José Luis nos había llevado, ¿no? En la tumba de Churata que estaba en la Cacota, fuimos con todos los amigos. Y en esos años, pues ahora ya no veo, creo que había un trago que se llamaba Veterano, era un trago de 5 litros y la botella medía desde el suelo hasta aquí y lo teníamos que cargar entre 3 para beber ese trago, ¿no? Llevamos eso al cementerio, tomamos era un pisco que tenía pues un grado de alcohol muy alto, ¿no? Que en 2 vasos mataba a todos, ¿no? Entonces salimos del cementerio haciendo arengas, alucinando, mejor dicho, lanzando arengas para Churata, ¿no? Churata, Churata, gritando por toda la calle y cuando la gente nos miraba decían, estos chicos, o sea, están locos, ¿qué tienen? O sea, nos veían como fenómenos, ¿no? Y entonces ha sido toda una destrucción, ¿no? Esa es una de las anécdotas que recuerdo estando en la universidad y otras también, pues porque en esa etapa ha sido la más fuerte que hemos podido vivir, empujado gracias a José Luis Velázquez, ¿no? Que gracias a él muchos amigos han encontrado en la literatura pues un refugio, una manera de escaparse, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte no tan feliz porque el alcohol me ha ido jodiendo, me he vuelto muy adicto a la bebida y ustedes observan todo el cuarto, está a veces plagados de botellas de licores, ¿no? O de whiskies, no sé. Entonces trato de salir del alcohol, ¿no? Entonces un poco que trato de no andar mucho con los amigos, incluso para no caer en la bebida y todo ello. Entonces han sido años muy duros, años donde uno va perdiendo su juventud. Y otra de las anécdotas muy bonitas ha sido cuando yo publiqué el libro Memorias de una verga, fue el primer libro que saqué. Y bueno, como todo el mundo se había emocionado, todos mis amigos se habían emocionado específicamente, José Luis dijo, pues bueno, este libro no puede ser presentado en un local más formal como la Casa de la Cultura o el Ministerio de Cultura, ¿no? Lo presentamos en el salón, ha sido de una manera muy informal, ¿no? Y en el primer piso de estos salones que estaban cerca al baño, no sé si ustedes, claro, los baños están ahí, esos salones eran amplios. Entonces invitamos a toda la gente, a todos los compañeros, vinieron muchos amigos. Tengo un amigo que es Armando, él dibujaba y dibujó pues un falo así inmenso en la pizarra, ¿no? Y comenzaron a poner algunos versos así, ¿no? Presentamos y para que la presentación no sea tan aburrida hemos comprado un trago también de esos que había de 5 litros y empezamos a repartir a todos los invitados. Y toda la gente se embriagó y cuando salían todos ya salían queriéndose pelear, gritando y todos ya estaban borrachos. Y justo vino el señor de Leodoro, ¿no? ¿Qué pasa acá? Decía, ¿no? Y también le tuvimos que invitar un poco de trago para que no nos acuse con el decano y todo eso, ¿no? Entonces nos fuimos a un local a seguir celebrando y viene pues la policía, la batida con el fiscal y todo eso. José Luis no había traído el DNI, a todos nosotros nos llevaron, porque muchos de nosotros no cargábamos DNI, todos cargaban su carnet de estudiante y algunos no tenían ni ese documento, pues nos llevaron a la comisaría.
y en la comisaría, como ya todos estuvimos borrachos, algunos se quisieron pelear, todo un escándalo, y después nos soltaron, pues a ver que no había nada. Me acuerdo que el guardia, el general, no sé quién era el encargado, ¿no? El mayor, no sé, salió y dijo, ¿por qué les han traído estos chicos? Y dijeron pues, que estábamos en una discoteca y que no teníamos documentos. Entonces el general dijo, ¿ustedes a qué se dedican? Y muchos dijeron, somos escritores, dijeron, y hemos presentado este libro, justo sacaron mi libro. Y entonces el general se quedó sorprendido, ¿no? Entonces nos dejaron libre esa vez, que se lo llevaron hasta José Luis a la comisaría, y todos salimos, ¿no? Un poco furioso porque teníamos una sellada y pues, ellos nos quitaron esa sellada, ¿no? Esa es la anécdota muy, muy frustrada, muy trágica, muy, no sé, muy graciosa, chistosa, que me acuerdo cuando hemos presentado el libro, mi primer libro, ¿no? Ya. Y también queremos saber para qué tipo de lectores tal vez usted se enfoca a escribir. Específicamente no tengo unos lectores que podría limitarles, ¿no? Pero tal vez los lectores que he visto que están consumiendo, compran los libros que yo actualmente ya les he publicado, se han publicado, pues han sido chicos, han sido de todos, ¿sabes? Pero sobre todo muchachos adolescentes, entre 15, 16, 17, 18, y algunos amigos, pues, ¿no? Entonces, más juveniles, ¿no? He tenido lectores más jóvenes, ¿no? Y algunos universitarios, tal vez, ¿no? Que están en esa etapa, entonces, pero todos mis lectores creo que han tenido algo en especial, no son tipos normales, eso sí, ¿no? Porque no son lectores más avesados, pienso yo, ¿no? Son lectores más avanzados, porque me acuerdo que en la Galeno se ve chicos que tenían mi libro, ¿no? Y lo leían así, ¿no? Y les gustaba, les agradaba, ¿no? Y yo por una parte sentía vergüenza y todo ello, porque decía, evito que mis alumnos lean a veces mis libros, ¿no? Y porque pueden pensar porque soy un muchacho, no sé, frustrado, yo qué sé, ¿no? Cada quien plantea eso, ¿no? Dice, este escritor debe tener no sé, alguna frustración, pero ahora veo que sí lo leen libremente. Y ya no me avergüenzo, los chicos traen el libro y lo leen y es genial, ¿no? Entonces he visto más jóvenes, pues yo les llamaría lectores muy avesados, ahí muy sin prejuicios, lectores que no son prejuiciosos, lectores que muy maduros se les puede llamar así, ¿no? Porque los chicos que lean libros así con cierta estética un poco sucia, un poco vulgar, un poco cotidiana, bueno, a muy poco les gusta, ¿no? Entonces la mayor parte de viejos por eso no me leen, ¿no? Entonces los viejos cuando leen ellos están más con una poesía más clásica, a lo Becker, ¿no? Más sin lisura, sin nada de eso, ¿no? Pero los nuevos jóvenes ya no son así, ¿no? Son más rebeldes, más contestatarios. Entonces, he visto que es esa gente la que me lee más, la que es desprejuiciada, la que es más de la calle. Esos tipos de lectores he visto que me están leyendo más y los chicos compran los libros y es genial, es genial. Ya. ¿Y en qué se inspira para poder escribir eso, la poesía? La vida mismo, lo que yo anteriormente leía muchos libros de esa temática, se lo llama un realismo sucio, un realismo visceral, ¿no? Donde la literatura es infrarrealista, o sea, no solamente es realista, sino toca temas que de repente la gente lo ve pero no lo dice, ¿no? El alcoholismo, el sexo, las drogas, ¿no? Y a partir de ahí se genera un movimiento pues en Norteamérica y eso repercutió en Cuba y en muchos lugares, ¿no? Lo conocen como el realismo sucio, ¿no? Entonces, a mí me gustó abordar esta temática y vivir parte de esa vida, ¿no? Entonces, juntándome con los amigos, yendo a los bares, a los antros, discotecas. Entonces, cuando uno va, se topa con una sociedad, con unos jóvenes muy liberados, un libertinaje único,
que yo no critico, ¿no? Sino simplemente lo que hago es observar y llevar todas esas historias que se puedan dar entre muchachos que se pueden estar peleando, o entre mujeres ebrias, ¿no? Llevarlo a poetizarlo de esa manera, ¿no? Llevar todas estas escenas tal vez denigrantes o imágenes tan fuertes que se puede dar, ¿no? Entonces llevarlo más a la poesía, ¿no? Lo que he hecho es eso, ¿no? Y vivir una vida más nocturna. Trato de vivir más una vida nocturna, por eso sigo solo. No tengo algo estable porque un poco que me aburro y más estoy en vivir y explorar todos los vicios del hombre, todos los infiernos, ¿no? Llegar al infierno para salir otra vez purificado, ¿no? Entonces trato de meterme siempre en problemas, ¿no? Aunque los problemas no vengan, o mejor dicho no les llamen, pero siempre están ahí, pero trato siempre de vivir una vida más complicada, ¿no? Más complicada, siempre entre peleas, enemistades, conflictos que puede ocurrir, y que el alcohol también te puede traer muchos problemas, ¿no? Entonces, pero me gusta esa vida, me he acostumbrado ya, ¿no? Entonces tal vez hay un momento en que me canse y esté en casa, ¿no? Entonces, y lo deje, porque sí, yo creo que todo aburre o todo te cansa, ¿no? Entonces, ahora un poco que me dedico a la docencia, evito de tomar casi, por lo menos antes, pues a la semana era 2 o 3 veces, pero ahora ya a la semana una vez, o evito ir a clases borracho, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Y estar sano, cuerdo, ¿no? Entonces, por una cuestión de respeto, yo qué sé, ¿no? En fin, entonces, siempre estoy en una vida única, vivir y vivir y vivir en conciertos, en bares, siempre me van a ver ahí. ¿Y cuál es de todos sus poesías es lo que a usted le gusta, o lo favorito que es para usted? El libro con el cual me quedaría. He tenido etapas, por ejemplo las primeras etapas cuando empecé a escribir poesía fue netamente una poesía erótica, tanto soez, vulgar, más sucia, y bueno, pero ya esa etapa ha sido pues hasta los 23, 24 años, ¿no? A esta segunda etapa ya estoy haciendo una poesía más distinta, es por eso que no lo podría catalogar mi poesía en una sola estética. Tengo varias estéticas, he tratado de desarrollar muchas estéticas. Por ejemplo, este libro, que era Pájaro Ebrio, era de mi primera etapa, por la bebida, por el alcohol, y acá pues se habla de tragos, mujeres, melancolía, dolor, y dando pequeños homenajes a ciertos escritores que yo admiro, a François Villon, Baudelaire, Antonin Artaud, Gerald de Nerval, ¿no? Todos ellos eran borrachos, casi la mayor parte pues terminaron suicidándose, ¿no? Entonces me gustaba mucho esta primera etapa, era muy fuerte el alcoholismo. Pero salté otra etapa, ya una etapa del amor, una etapa ya más del desamor, y utilicé un lenguaje muy distinto, ¿no? Entonces, y de esa etapa también salté a otra etapa, ¿no? Que es la etapa de encontrarme conmigo mismo, o de aborrecerme de la vida, ¿no? Y es el último libro, que es el libro de Harakiri, ¿no? Entonces, cada libro, siento que cada libro es una etapa muy distinta, ¿no? Empecé haciendo poemas muy sexuales y muy alcohólicas, pero estas etapas, por ejemplo, del libro del Harakiri y los otros libros que tengo que aún todavía no se han publicado, son temas muy distintos, ¿no? Los otros son más intimistas, más existencialistas, siempre buscando un lenguaje nuevo, ¿no? No tengo un lenguaje tan marcado que pueda decir, ¿no? Trato de variar, soy como un camaleón, ¿no? Trato de abordar muchos temas. Por ejemplo, esto más aborda acerca del suicidio, la desesperanza, el dolor, ¿no? Entonces, cuando uno lee, pues siente ese dolor, o siente ese asco por la vida, ¿no? Y reclama la muerte y todo ello, ¿no? Entonces, no me quedaría con un libro preciso, sino decir cuál sería el libro que más me encantaría. Yo no sé, la verdad. Entonces creo que tal vez los lectores me digan, este es el mejor libro, ¿no? O algunos dicen, no, este es su mejor libro. Pero yo creo que son etapas muy distintas, y libros muy distintos también. Que ningún libro es
tiene esa hilación semejante, se puede decir. Tal vez por el lenguaje, pero en temática es muy distinto, ¿no? Cada libro es muy peculiar. He tratado de hacerlo muy peculiar, ¿no? Entonces, bueno, yo no diría eso con qué libro me cae. Todos los libros para mí, los que he escrito, están muy buenos. Me parecen bien para mí, porque yo los he creado, ¿no? Entonces, un padre a veces comete el error de escoger siempre al hijo bonito, ¿no? En este caso yo escogería al peor hijo, ¿no? O al peor libro, tal vez, ¿no? O tal vez tiene lo mal que le ha pasado con uno de sus libros. Ah, tal vez, ¿no? Sí, ahora que lo dices, pues, donde me pagaron mal o me pasó algo, ¿no? Sí, sí, tal vez, pero en todas siempre han ocurrido cosas muy extrañas, ¿no? O bien la chica te deja, o bien te llevan a la comisaría, o bien terminas tirado en el malecón, sin zapatos, a punto de, o apareces en el hospital, ¿no? Sí, a veces los libros te llevan eso, pero en todas sí pasarán cosas extrañas. Entonces, no hay ningún libro que no me ha salvado, ¿no? Entonces todos los libros siempre han sido un poco misteriosos, entonces para escribir un poco, por eso me quiero limitar a veces, porque cuando escribo algo siempre trato de vivir lo que voy a escribir, ¿no? Para escribir Pájaro Ebrio he tenido que estar bebiendo y bebiendo y bebiendo, y pues uno vive, pero cuando está borracho no puede escribir, ¿no? Entonces estás con una resaca al día siguiente que necesitas un médico, ¿no? O pastillas para sacar todo el alcohol que tienes ahí, ¿no? Estás con la culpa de que has hecho algo, ¿no? Y es fregado, ¿no? Pero yo necesito vivirlo, sin eso no podría escribirlo. Entonces todos mis libros, no, los acepto a todos. Ya. ¿Cuál es su principal aspiración como escritor? Bueno, yo escribo básicamente con el sentido de... primero empecé como un hobby, ¿no? Empecé a modo de joder, me gustaba escribir para joder a la gente, ¿no? Entonces, la mejor manera de joder a la gente a veces es escribiendo, ¿no? Porque ellos leen y dicen qué es esto, ¿no? Y no saben que ese verso está diciendo algo de su vida y ellos se sienten avergonzados de eso, ¿no? Entonces trato de escribir para molestar a la gente, para joder a la gente, es una forma de gritar. Mi aspiración no es ser famoso ni ser millonario, porque yo tengo mi trabajo, yo estoy estudiando la carrera de Derecho y voy a tener más plata. Porque la literatura no me ha dado nada de dinero, la verdad. Y no creo que te dé, la verdad, no te da. A lo contrario, yo invierto y pues no se saca nada. Pues yo mismo publico mis libros, ni la universidad me ha publicado, pero tampoco quiero que me publique, ¿no? O sea, yo mismo publico y son algunas ya ediciones muy buenas, ¿no? Que tengo algunos amigos que son de Lima o de Arequipa, quienes me ayudan en publicar, ¿no? Por ejemplo, esto salió en Ayacucho, de una editorial de un amigo, y este es de 12 ángulos, que es de un amigo Cristian, que es arequipeño, ¿no? Entonces ellos me ayudan, yo junto el dinero, invierto a veces, invierto mucho en la publicación, ¿no? Y a veces no ganas nada, pues simplemente... Cuando ya salen los libros ya los regalas y a veces los puedes vender, pero más que vender, yo termino regalando, ¿no? Voy a una discoteca, llevo 20 libros y todos los he regalado y no sé a quiénes los he regalado. Y a veces esos libros que regalas a veces no sabes dónde van a terminar, porque a veces pueden terminar en el baño, pueden terminar, no sé. Porque la gente tampoco lo lee, ¿no? Porque no hay una cultura así que digamos, ¿no? Pero dentro de eso siempre me pasó que... Lo bueno de eso ha sido que siempre entregué libros a borrachos, pero que eran borrachos muy selectos en la lectura o en manos correctas, ¿no? O en borrachos correctos, ¿no? Que lo han sabido valorar. Y alguna vez me encontré en la calle y dijo, tú eres el que has escrito el libro, así, y me invitaron un par de cervezas o algo así, ¿no? Que me salvaban, ¿no? Me sacaban del apuro, ¿no? Entonces eso ha sido lo genial, tener amigos, sobre todo amistades, ¿no? Y conocer más gente, ¿no? Gracias a la poesía que me ha conectado con varios. Pero aspiraciones económicas pues no hay nada, a lo contrario, ¿no? Yo siento que voy a terminar enfermo si sigo excediéndome con muchos vicios. Y por eso por una parte, pero es algo que me gusta, pues es como un fetiche, ¿no? Es como un ser que es masoquista, no le gusta autoflagelarse, ¿no? Haciéndose daño, pero siente placer, ¿no? Entonces
la poesía para mí es como ese fetiche, ¿no? Me autoflagelo. Me hace daño, pero yo siento placer, goce en ese instante, ¿no? Pero no veo alguna situación de aspiración, ¿no? Me gusta escribir para joder y se ha vuelto parte de mi joder eso. Entonces ahora quiero saltar a otra etapa, ya no es de hacer poesía, sino es hacer narrativa, hacer ensayos y tal vez por ahí algo de historia, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los escritores que te han impulsado a escribir, a crear una poesía? Que tal vez puedas recordar. Sí, está bien. Yo he tenido etapas, mi poesía son por etapas, yo diría así. Y por ejemplo con Memorias de una verga o Pájaro ebrio, eran pues netamente escritores franceses. Hay una antología que se llama Los Poetas Malditos, ¿no? Entonces me gustaron mucho leer a estos poetas malditos en el sentido de que su vida era muy miserable, pues, ¿no? Solamente se dedican a tomar y a leer poesía. Se metían con una mujer y ellos, las mujeres les abandonaban o no les hacían caso, estaban muy locos, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces un poco de que estos poetas vivían rechazados por la sociedad, por lo histriónico que eran, ¿no? Me gustó esa etapa, por ejemplo, de los poetas malditos, ¿no? Entonces esa fue mi etapa joven, ¿no? Yo también tomaba muchísimo en esos años, ¿no? Entonces así la etapa más destructiva también, ¿no? Pero poco a poco ahora he llegado a otra etapa donde ya estoy leyendo a poetas como, vuelvo a mencionar, Jorge Tellier, y ya es una etapa ya donde ya me quiero encontrar conmigo mismo, un poco alejándome del mundo, del ruido de la ciudad y queriendo regresar al campo, ¿no? Para lavar mi espíritu, curar mis penas, mis culpas, mis pecados, ¿no? Entonces es una manera de escapar de eso, ¿no? Entonces leyendo a Tellier, poetas ya muy puros, poetas muy divinos, poetas donde su lenguaje te genera, no te incitan a que hagas algo malo, sino es una manera de, tú los lees y te vas limpiando poco a poco, ¿no? Es como lanzar una oración, como el Padre Nuestro, ¿no? Pero más efectivo, ¿no? Entonces esta situación, lo que hacen estos nuevos poetas es alimentarme. Estoy leyendo a Claudio Rodríguez, a Antonio Gamoneda, son poetas muy buenos. Y también leí otro poeta que me gustó mucho, es el Conde de Lautremont, ¿no? He estado volviendo a releer los cantos de Maldolor, que era muy bueno, una poesía infernal, ¿no? Y a veces es necesario sacar esa infernalidad. No quiero volverme tan pasivo, sino quiero ser agresivo también, violento. Hay que mantener siempre la flama o la llama encendida, ¿no? Y esta flama pues es para decir o para evitar con una postura muy fuerte, no tan romántica, también no me quiero volver muy romántico a veces, ¿no? Entonces leo poesía romántica, por ejemplo ahora estoy leyendo a dos poetas muy bonitos, justamente los tengo acá. Es Manuel Escorza, porque su poesía Imprecaciones y los adioses es genial. Me gustó cómo hace esta poesía política, pero no tanto panfletaria, sino es hermosísimo como escribe Manuel Escorza. Y este nuevo poeta, no es nuevo, pero ganó el premio Poesía Joven del Perú, Luis Eduardo García, Teoría del Navegante, es genial también el lenguaje que hace. Leo poetas sobre todo que están en manicomios, me gusta leer más esos tipos que han vivido más, ¿no? Que han sufrido, que han tenido una vida muy triste, ¿no? Entonces estoy en la búsqueda de esos nuevos poetas. ¿Nos puede decir cuál es su siguiente proyecto así como escritor? Ahorita ya no quiero saber nada de poesía. O sea, no es que no haga poesía. Tengo como 5 libros de poesía que ahí están para ir a la imprenta. Pero por el momento no quiero publicar ya poesía. Al año, este es el último libro que publiqué en poesía, el libro del Harakiri, y con este libro ya quiero dejar de publicar poesía, por eso he hecho haiku ya. Y al año que se viene estoy trabajando en un libro de ensayo, estoy saltando ya a la narrativa, y un libro de cuentos, y un libro también de historia. Estoy yendo por esas 3 temáticas, más de investigación, y también a la crónica. Estoy leyendo muchos libros de crónica, sobre todo de Eloy Jauregui, que es un buen cronista. Y entonces, mis próximos proyectos van a ser que salga un libro mío sobre ensayo, que eso será pues para el mes de marzo, abril.
y para fines del año 2020 que salga mi libro del rock que estoy trabajando y tal vez el libro de relatos que pienso terminar. Ojalá si el tiempo me permita, pues no. Pero esos 2 libros sí van a salir al año sí o sí. Estoy trabajando en eso y poniendo toda la disciplina correspondiente. Pero por el momento poesía ya voy a abstenerme de hacer poesía porque son como 6 libros de poesía que escribí. ¿Y nos podría dar tal vez un consejo a la juventud y a las personas que tal vez se están enfocando a escribir o enfocarse a ser como escritoras? Consejos, la verdad no sé si llamarlo consejos. Los consejos no sirven de nada, por supuesto. Mi padre me ha dicho no estudias literatura y mire, he terminado estudiando literatura. Los consejos siempre te lo dan tus padres para que no hagas cosas malas, para que no te vaya por ese mal camino, ¿no? Por eso nunca escuché los consejos, ¿no? O sea, yo siempre, mi padre me hacía esto y yo hacía todo lo otro, ¿no? Pero los padres nunca se equivocan, al final siempre te dicen la verdad, ¿no? Y lo cierto es que no debía escoger esto, ¿no? Pero ya me encantó, pues me enamoré de esto, ¿no? Entonces al final todo aquello que terminas amando te termina matando. Y yo siento que esto me va a matar, ¿no? Pero me gusta sufrir, ¿no? Me gusta el dolor, ¿no? Y a los nuevos muchachos quienes se dedican a la literatura, pues simplemente tomar este oficio de la literatura con mucha seriedad. Yo hoy en día he visto que los jóvenes más toman la literatura, pero por una cuestión de moda a veces, ¿no? Tengo amigos así, se meten a escribir poesía o la literatura para buscar flacas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pero no lo hacen con seriedad. Y conozco también amigas que se meten en esto para, no sé, a veces por una situación de depósito, ¿no? Queriendo ser, aparentando ser intelectuales y todo eso, lo cual es falso, ¿no? Entonces, hay muchas imposturas o muchas impostación en la literatura actual. Entonces, muchos jóvenes saltaron a la palestra, publicaron algunos libros y luego desaparecieron del mapa, ¿no? Ellos ya no pusieron saber nada, no sé por qué. Pero yo les sugiero, ¿no? Que si están metidos en esto hay que ser de manera seria. Y dudo mucho que lo hagan seriamente, porque cuando uno se mete esto tiene que dejar pues muchas cosas. Mira, yo sigo viviendo solo y hay muchos amigos que se han entregado a la soledad completa, o sea, al abandono, al desamparo, pero la sociedad lo mira así, pero yo me siento feliz pues en mi mundo, ¿no? Entonces no me interesa mucho de decir, no, quiero esto, aquello, no me interesa, ¿no? Entonces solamente quiero leer y seguir escribiendo, ¿no? Entonces que lo hagan con esa disciplina y con esa valentía, porque para dedicarse a la literatura se requiere mucha valentía, ¿no? Y mucho valor, y sobre todo que los muchachos sean más provocativos. Se necesita que los chicos de ahora sean más salvajes en su pensamiento, en su postura que ellos tienen, ¿no? Entonces los chicos de ahora pues son un poco más suavecitos, más reservados, ¿no? No son tan desenfrenados. Antes nosotros éramos muy desenfrenados, completamente locos, ¿no? Entonces llega una etapa, una edad en que poco a poco la locura va bajando y ya eres más centrado, ¿no? Porque ya tienes a alguien o alguna persona que dice, ¿qué estás haciendo? Mira ya, ¿cuándo vas a madurar, no? Entonces, pues no, pero necesito que los chicos de ahora sean así, muy arrebatados. Y solamente así van a hacer muy buena literatura. Mientras que no sean arrebatados, no van a hacer nada. Y que por supuesto tienen que leer, pero sobre todo lean cosas de escritores que no sean tan mediáticos también. Escritores un poco rebuscados, se les puede decir, ¿no? Que los escritores que no salten mucho a la palestra del mediatismo, ¿no? No me gusta eso, ¿no? Y comúnmente no son buenos escritores, pues esos mediáticos. Y acá en Puno, en el Perú, hay muchos escritores mediáticos, ¿no? Que no son muy buenos. Entonces, que seleccionen sus lecturas. Ya. Eso sería todo por